Soledad Vargas tenía 29 años, 6 meses de embarazo y una maleta de lona con todo lo que le quedaba en el mundo. No era mucho. Una muda de ropa remendada en los codos, un peine de madera con 3 dientes rotos, la foto de su madre envuelta en un pedazo de tela, y una escritura doblada en 4 que guardaba en el bolsillo interior del vestido, tan cerca del cuerpo que podía sentirla con cada respiración. Esa escritura era el rancho, un rancho que nadie quería. Un rancho que llevaba 7 años abandonado en las afueras de un pueblo del Casanare colombiano, que el mapa oficial apenas nombraba. Un rancho que ella había comprado con 12 años de guardar un peso de cada 10, con las manos que habían lavado ropa ajena, planchado camisas prestadas y amasado pan para familias que no eran la suya. Y lo que encontró debajo del piso de tierra de esa cocina abandonada, le cambió la vida de una manera que nadie, ni ella, ni el pueblo, ni el hombre que se fue sin decir adiós, había podido imaginar. Si alguna vez sentiste que el mundo te cerró todas las puertas al mismo tiempo y tuviste que seguir caminando de todas maneras, esta historia es para ti. Dale like al video si ya estás aquí. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de Latinoamérica nos estás escuchando esta noche. Vamos a comenzar. Soledad Vargas creció en Paz de Ariporo, en ese Casanare colombiano que en verano se reseca hasta los huesos y en invierno se inunda hasta la rodilla, esa tierra que no pide permiso para nada y que forma a las personas a su imagen. Duras por fuera, profundas por dentro, capaces de aguantar lo que la mayoría no aguanta. Su madre, doña Remedios, había sido cocinera y lavandera toda su vida. Manos grandes y curtidas, pelo negro siempre recogido, voz grave que nunca necesitó subir de volumen para ser obedecida. Una mujer que había criado a Soledad sola desde que el padre las dejó cuando Soledad tenía 4 años, con la misma filosofía que le enseñó a la hija desde que tuvo edad para entenderla. Guarda un peso de cada 10, siempre, aunque duela guardarlo. Porque el día que necesites ese dinero, no vas a tener tiempo de juntarlo. Soledad lo había hecho. Desde los 15 años, cuando empezó a lavar ropa ajena en el pueblo, guardaba ese peso de cada 10 en una lata de galletas debajo del colchón. Cuando la lata se llenó, la cambió por un sobre. Cuando el sobre se llenó, lo metió en el forro cosido de su bolso. 12 años de guardar sin tocar, sin prestarlo, sin dejarse convencer de que había algo más urgente que el futuro. Doña Remedios murió cuando Soledad tenía 26 años. Una tarde de martes, sentada en la silla del corredor donde siempre tomaba el fresco de la tarde, con una taza de café en la mano que se fue enfriando mientras ella se iba quedando quieta para siempre. El médico dijo que fue el corazón. Soledad pensó que fue el cansancio acumulado de toda una vida. La dejó sola con la casita alquilada, las deudas pequeñas del entierro y esa frase guardada adentro como una herramienta que uno sabe que va a necesitar aunque todavía no sepa para qué. Fue a los 27 años que apareció Hernán. Arriero de paso por el pueblo, con la sonrisa fácil de los hombres que saben que no se van a quedar mucho tiempo en ningún lado y que por eso no le temen a nada. La cortejó 5 meses con la paciencia calculada de quien ya ha hecho esto antes. Palabras bonitas, promesas del tipo que se hacen cuando uno sabe que no va a estar para cumplirlas. Se casaron en la capilla del pueblo con 2 vecinas como testigos. Vivieron 18 meses en la casita alquilada de doña Remedios, con Hernán ausente semanas enteras por los viajes y con Soledad haciendo lo que siempre había hecho. Sostener con las manos lo que él no sostenía con nada. Siguió guardando. La lata ahora estaba escondida dentro de un costal de arroz al fondo de la despensa, porque Hernán tenía costumbre de revisar lo que había en la casa cuando necesitaba dinero para los viajes. Cuando Soledad descubrió que estaba embarazada, sintió por primera vez algo que no había sentido antes, algo que era suyo de verdad. Algo que estaba creciendo dentro de su propio cuerpo y que nadie podía quitarle. Se lo dijo una noche, cuando Hernán volvió de viaje.
Él se quedó callado más tiempo del que cualquier buena noticia merece. Dijo que necesitaba pensar, que las cosas estaban apretadas, que quizás no era el momento. Soledad no respondió. Ya sabía. 2 semanas después, una mañana de lunes, se despertó y la ropa de Hernán no estaba. La mochila tampoco. El dinero del cajón de la cocina había desaparecido junto con los pocos billetes que ella guardaba a la vista para los gastos del mes. Hernán se había ido antes del amanecer sin una nota, sin una palabra, sin nada más que el silencio de la casita con los ganchos vacíos del armario moviéndose suavemente con la brisa de la ventana. Soledad no lloró esa mañana. Se quedó sentada en la orilla de la cama con las 2 manos en la barriga que apenas empezaba a notarse y respiró hondo 3 veces. Luego se levantó, fue a la despensa, sacó el costal de arroz del fondo, sacó la lata de galletas y la puso en la mesa de la cocina. Contó el dinero. 12 años de guardar un peso de cada 10. Era menos de lo que necesitaba para empezar de cero. Pero era más de lo que Hernán había imaginado que existía. Y esa misma semana, el dueño de la casita llegó a preguntar cuándo iba a pagar los 2 meses atrasados que Hernán había dejado sin cancelar. Soledad le dijo la verdad. El hombre no fue cruel, pero tampoco fue generoso. Tenía hasta fin de mes para desocupar. ¿Embarazada o no embarazada? Fue esa misma semana que escuchó la conversación en la tienda de don Efraín. 2 hombres hablando sobre un rancho en las afueras de Villanueva. Un rancho que un familiar de la ciudad quería vender rápido porque llevaba 7 años abandonado y nadie de la familia tenía interés en hacerse cargo. Lo habían intentado vender 3 veces y las 3 veces el comprador se había echado para atrás. Decían que la tierra era difícil, que el rancho estaba en ruinas, que no tenía luz ni agua entubada, que quedaba lejos del pueblo, y que el último dueño había muerto ahí solo hacía 7 años y medio, de una manera que nadie quería recordar en voz alta. Soledad dejó de barrer la banqueta donde estaba y se quedó escuchando sin que los hombres lo notaran. Al día siguiente, fue a la notaría del pueblo vecino. El notario era un hombre de 50 años con lentes redondos y esa eficiencia seca de quien ha visto demasiados casos de mujeres solas intentando comprar propiedades imposibles. Le explicó que la propiedad estaba en venta. Le dijo el precio. Soledad tuvo que pedirle que lo repitiera. Era bajo, muy bajo. Tan bajo que la cuenta que hizo en la cabeza le dijo que alcanzaba con lo que tenía en la lata y que le sobraba un poco. Lo justo para empezar. El notario le explicó que nadie la quería porque estaba en ruinas, que la casa necesitaba trabajo, que no había vecino cercano, que el acceso era por camino de tierra y que en invierno se ponía difícil. Le dijo todo esto con la paciencia de quien no quiere ser responsable de lo que decida la otra persona. Soledad lo escuchó hasta el final. Luego le preguntó si podía ir a verla antes de decidir. Fue al día siguiente. Caminó desde el pueblo los 2 kilómetros de tierra colorada bajo el sol de octubre con la barriga de 6 meses pesando más en cada paso. Cuando vio el rancho al final de la vereda se detuvo. La casa era pequeña. Adobe encalado que el tiempo había ido descascarando hasta dejar ver el barro crudo por debajo. El techo de zinc tenía 3 agujeros visibles desde afuera. El portón de madera estaba torcido, sostenido por una sola bisagra. La cerca del patio había cedido en 2 tramos, y la maleza había tomado todo con esa paciencia de las plantas que saben que nadie las va a venir a molestar. Era casi ruina, pero era ruina con estructura. Las paredes de adobe estaban firmes. Las vigas del techo se veían enteras desde fuera, aunque tuvieran agujeros. El patio era grande con tierra oscura debajo de la maleza, del tipo que alguien había trabajado alguna vez con cuidado. Y al fondo, entre los árboles descuidados, se veía un pozo de piedra con el brocal todavía en pie. Soledad empujó el portón torcido. Entró al patio y sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. La sensación de que el lugar donde estaba parada podía llegar a ser suyo.
no prestado, no tolerado por otro, suyo. Caminó hasta la puerta de la casa. La llave que el notario le había dado entró en el candado oxidado, dio vuelta, y la puerta se abrió con un gemido de madera vieja. El interior olía a humedad y a tiempo guardado. Sala pequeña con piso de tierra apisonada. Mesa de tabla arrumbada contra la pared. Una silla volcada. La cocina al fondo con fogón de adobe firme aunque agrietado. Una pileta de piedra cubierta de polvo. Repisas colgadas de clavos. Un cuarto al lado con cama de hierro sin colchón. Y por la puerta que daba al fondo se veía la huerta vieja que la maleza había cubierto pero cuya estructura de surcos todavía se adivinaba. Soledad recorrió la casa tocando las paredes, calculando, sintiendo con las manos lo que los ojos no podían medir. Las paredes aguantaban, el fogón aguantaba, el pozo tenía agua. Lo comprobó tirando una piedra y escuchando el sonido. Era imposible. Una mujer embarazada sola, sin marido, sin familia, sin dinero para arreglos grandes. Pero su madre le había dicho que cuando el momento llegara no esperara permiso de nadie. Volvió al pueblo esa tarde. Al día siguiente estaba en la notaría contando los billetes encima de la mesa con las manos que le temblaban apenas. No de nervios, de la certeza de que estaba haciendo la cosa más importante de su vida. El notario contó junto con ella. Asintió. Le entregó la escritura con su nombre escrito en la línea del propietario. Soledad Vargas Montiel, propietaria. Dobló el papel con cuidado. Lo guardó en el bolsillo interior del vestido. Salió de la notaría con la maleta de lona al hombro y el rancho en el bolsillo, que era una manera de decir que tenía todo lo que necesitaba para empezar. Caminó los 2 kilómetros de tierra colorada por segunda vez. Esta vez, no para mirarlo, para quedarse. Si llegaste hasta aquí, dale like al video. Significa más de lo que crees para que estas historias sigan llegando a quien las necesita. Llegó cuando el sol ya estaba bajo y pintaba las paredes descascaradas de ese color entre naranja y dorado que tienen las cosas viejas cuando la luz les pega bien y las hace parecer más dignas de lo que están. Empujó el portón torcido. Lo cerró con el alambre de la bisagra que todavía servía. Entró a la casa. Puso la maleta en la sala y se sentó en la silla volcada que enderezó con un esfuerzo que la barriga le hizo notar. Y se quedó ahí sentada unos minutos, sola en su propia casa por primera vez en la vida, escuchando el silencio del rancho que ya era de ella. El bebé se movió adentro con esa inquietud tranquila de los que sienten cuando la madre está en paz, aunque no haya razón obvia para estarlo. Esa noche, durmió en el piso de la cocina con la ropa de la maleta haciendo de colchón y una cobija encima. Durmió con la paz de quien por primera vez está durmiendo en un lugar que nadie le puede quitar. Los primeros días fueron de trabajo puro. Se levantaba antes del sol. Barría la casa con una escoba de ramas amarradas que encontró detrás del fogón. Sacaba agua del pozo con el mecanismo viejo que todavía funcionaba y que para su sorpresa traía el agua limpia y fría. Limpiaba, acomodaba. Encendía el fogón al segundo intento porque Soledad sabía encender fogones desde niña. Comía poco, pero comía. Hierbas silvestres que reconocía de haberlas visto cocinar con su madre. Frutas de los árboles del patio que nadie había cosechado en años y que estaban cargados como esperando que alguien llegara. Fue al cuarto día que encontró la tabla suelta. El piso de tierra apisonada de la cocina tenía un tramo de madera vieja cerca del fogón que había puesto algún dueño anterior para cubrir una zona irregular. Soledad había pasado 4 días pisando encima sin detenerse a pensar en ello, porque tenía demasiado que hacer. Esa tarde, con el sol de octubre, entrando por la ventana sin vidrio, se agachó con las 2 manos en la barriga de 6 meses y metió los dedos por la grieta que separaba una tabla de la otra. La madera cedió. Debajo había un espacio excavado en la tierra, y dentro del espacio, una caja de madera sellada con cal que alguien había puesto ahí con cuidado y con intención.
Soledad la sacó con las dos manos. La puso sobre la mesa. Buscó algo para abrirla. Cuando la cal seca cedió y la tapa se levantó, soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. No eran monedas, no era dinero, era otra cosa. Algo que valía más que cualquier cantidad de dinero que hubiera podido imaginar. Y lo que decía el cuaderno que venía dentro de esa caja, el cuaderno escrito a mano con letra apretada y firme. Nadie en el pueblo lo había visto venir. Déjame contarte sobre Cornelio Ríos, porque para entender lo que Soledad encontró, necesitas entender al hombre que lo dejó. Cornelio Ríos había llegado a ese rancho 43 años antes. Un hombre solo de 30 años que venía del interior del país con conocimiento de agricultura que había aprendido de su padre y de su abuelo, y que buscaba tierra donde ese conocimiento pudiera ser útil. La encontró en ese rincón del Casanare que nadie quería porque era difícil. Tierra que se inundaba en invierno y se resecaba en verano. Tierra que exigía paciencia y técnica, y el tipo de conocimiento que no viene de los libros, sino de observar durante años cómo se comporta el suelo en cada estación. Cornelio tenía ese conocimiento. Pasó 4 décadas aprendiéndole a esa tierra. Aprendió cuándo sembrar y cuándo esperar. Aprendió cómo drenar los potreros para que el invierno no los destruyera. Aprendió qué plantas protegían el suelo de la erosión y cuáles lo enriquecían. Aprendió a leer las señales que la tierra da cuando tiene sed y cuando tiene suficiente. Y lo escribió todo. 43 años de observaciones escritas en cuadernos de pasta dura con letra apretada y firme. ¿Qué sembró cada año y cuándo? ¿Qué plagas llegaron y qué remedios funcionaron? ¿Dónde estaban los puntos de mejor drenaje y dónde los de mayor riesgo? ¿Cómo tratar el suelo después del invierno largo? ¿Cómo reconocer cuándo la tierra necesita descanso y cuándo puede dar más? Y al final del último cuaderno escrito pocos meses antes de morir, con una letra que el temblor de los años hacía más lenta pero no menos precisa, Cornelio había escrito algo que Soledad leyó de pie en la cocina porque no pudo quedarse sentada. Escribía que no tenía hijos, que no tenía familia que mereciera lo que había construido, que escondía los cuadernos bajo el piso de la cocina porque no quería que se perdieran con la casa abandonada, que quien encontrara la caja encontraba también 43 años de conocimiento sobre esa tierra específica, sus secretos, sus ciclos, sus formas de dar y de descansar, y que el trato era simple. Los cuadernos eran de quien los encontrara, con la condición de que cuidara la tierra, que la tierra era buena y había sido suya, y él había sido feliz ahí, que quien viniera después aprendiera a quererla, que no la dejara caer. Al final había una nota. Debajo de la caja hay algo más. Busca a 2 palmos de profundidad hacia el oriente. Eso tampoco es para el sobrino. Soledad bajó los cuadernos a la mesa. Buscó la pala que había encontrado en el cuarto de herramientas el primer día. Salió al patio con la barriga de 6 meses que protestaba en cada movimiento y encontró el punto que Cornelio había marcado. 2 palmos hacia el oriente desde la base de la pared del fogón. Empezó a cavar. A los 40 centímetros la pala encontró resistencia. No era tierra, era madera. Sacó una caja más pequeña que la primera, sellada con brea negra que alguien había aplicado con cuidado para protegerla de la humedad. La abrió. Adentro había semillas. No cualquier semillas. Semillas clasificadas y etiquetadas con letra pequeña en sobres de papel encerado. Maíz criollo de 3 variedades distintas con nombres que Soledad no reconoció pero que Cornelio había descrito en los cuadernos como las que mejor rendían en esa tierra específica. Frijol de enredadera que se adaptaba a los 2 ciclos del año. Auyama de la variedad antigua que sus abuelos habían sembrado y que ya no se conseguía en las tiendas porque los agricultores modernos la habían reemplazado por híbridos que necesitaban químicos para producir. Plátano hartón de semilla pura. Yuca de la variedad que aguantaba la inundación sin pudrirse. Y una nota pequeña al fondo del sobre más grande. Con estas semillas y los cuadernos tienes todo lo que necesitas.
La tierra hace el resto si tú la tratas como merece. Soledad se quedó sentada en el piso del patio con la barriga apoyada en las rodillas y las cajas a su lado, y los cuadernos en el regazo y las semillas en la mano. El bebé se movió adentro con fuerza, como reconociendo el momento. Por primera vez desde que Hernán se fue sin decir adiós. Por primera vez desde que el dueño de la casita le dijo que tenía hasta fin de mes. Por primera vez desde que contó el dinero de la lata y calculó que alcanzaba justo para algo que nadie quería. Soledad sintió que no iba a tener que empezar de cero. Cornelio Ríos había empezado por ella 43 años antes y le había dejado el camino marcado. Si esta historia te está apretando el pecho, suscríbete al canal ahora mismo. Cada historia que publico existe para alguien que la necesita escuchar. Los días que siguieron cambiaron la textura de todo. Soledad se levantaba antes del sol y se sentaba a la mesa de la cocina con el cuaderno del año que más se parecía al momento en que estaba. Octubre, inicio de la temporada seca, tierra que acababa de salir del último invierno y que Cornelio describía como tierra hambrienta que recibe bien lo que uno le da. Leía con la atención de quien está recibiendo instrucciones de alguien que conoce el terreno mejor que nadie. Subrayaba con un palo de carbón porque no tenía lápiz. Hacía preguntas en voz alta a los cuadernos como si Cornelio pudiera escucharlas. Y a veces, las respuestas estaban en la página siguiente como si él las hubiera anticipado. Limpió el potrero pequeño que quedaba cerca de la casa. Lo hizo despacio. La barriga no le permitía otra cosa. Palmo a palmo durante una semana, arrancando la maleza con las manos y con el azadón viejo que encontró en el cuarto de herramientas. Dejó en pie las plantas que Cornelio había marcado en los cuadernos como beneficiosas para el suelo. Preparó la tierra de la manera que él describía, sin químicos, sin abono comercial que ella no tenía dinero para comprar, con el material orgánico de la maleza que había arrancado, las hojas secas del patio, el estiércol de los pájaros que habían habitado el rancho durante los años de abandono, y sembró las primeras semillas de Cornelio con las manos metidas en la tierra húmeda de la mañana, sintiéndolas caer una por una en los surcos que había trazado siguiendo exactamente las instrucciones del cuaderno. Fue al octavo día que llegó doña Petrona. Soledad estaba en el patio de atrás limpiando los instrumentos del cuarto de herramientas cuando escuchó pasos firmes en la vereda del frente. No pasos de hombre, pasos de mujer que conoce el camino de memoria. Una señora de unos 70 años estaba parada en el portón mirando la casa con la atención de quien está haciendo inventario de lo que cambió y lo que no. Tenía el cabello blanco en una trenza larga, vestido oscuro de tela gruesa, un cesto de palma en el brazo del que asomaban manojos de hierbas verdes y lo que parecía ser un frasco de miel, ojos negros pequeños y despiertos como los de un ave. Cuando vio a Soledad salir por el costado de la casa, no se sorprendió. Sonrió levemente como quien esperaba encontrar a alguien ahí. Dijo que se llamaba Petrona Guevara, que vivía al otro lado de la loma en un rancho a 1,5 kilómetros por la vereda del Moriche, que había visto humo saliendo del techo los últimos días y había venido a ver, que hacía 7 años y medio que no subía humo de ese techo y que humo saliendo de un techo que llevaba 7 años sin humo era cosa que había que ir a verificar. Soledad la invitó a pasar. Doña Petrona entró al patio con la naturalidad de quien ya estuvo muchas veces. Miró todo con ojos que iban registrando. Se sentó en la banca que Soledad había limpiado el primer día. Soledad le sirvió agua fría del pozo. La señora bebió despacio mirándola más a ella que al vaso. Preguntó quién era, de dónde venía, por qué estaba ahí sola con ese embarazo y sin nadie más. Preguntó todo sin rodeos pero sin dureza, con la franqueza de las mujeres viejas del campo que no tienen tiempo ni paciencia para conversaciones de relleno. Soledad le contó la versión corta. El pueblo, la madre muerta, el marido que se fue, la casita perdida, el rancho comprado con lo que tenía guardado. No le contó de la caja todavía.
No porque desconfiara, sino porque lo que Cornelio había dejado se sentía como algo que necesitaba estar en silencio un poco más. Doña Petrona escuchó sin interrumpir. Cuando Soledad terminó, la vieja se quedó callada un momento mirando el patio. Después dijo con esa voz baja que no necesitaba ser fuerte para pensar que había conocido a Cornelio Ríos, que habían sido vecinos 30 años, que ella había sido la que cerró el rancho cuando él murió porque no había nadie más que lo hiciera, que Cornelio había sido hombre bueno, terco como mula, que quería esa tierra como se quiere a una esposa, y que le había dolido verla quedar abandonada cuando el sobrino de la ciudad la tomó solo para venderla sin conocerla y sin importarle lo que había en ella. Soledad la miró un momento largo. Le preguntó con una cautela que la sorprendió a ella misma si doña Petrona sabía si Cornelio había guardado algo en la casa antes de morir. La señora la miró de vuelta con esos ojos negros que parecían ver más de lo que la pregunta decía. Respondió despacio. Dijo que sí, que Cornelio le había contado una vez, un año antes de morir, que había pasado 40 años aprendiendo esa tierra y que no iba a dejar que ese conocimiento se perdiera con él, que había escrito todo en unos cuadernos, que los había escondido debajo de la cocina, que también había guardado semillas de las variedades que había seleccionado durante 4 décadas, que ella, doña Petrona, le había dicho que estaba haciendo bien, que lo que uno siembra para el que viene después es lo más generoso que un hombre puede hacer, y que Cornelio le había respondido con esa manera suya de hablar directo que ojalá quien llegara supiera qué hacer con lo que encontraba. Las dos mujeres se quedaron calladas en el patio, Soledad con la mano en la barriga, doña Petrona con el cesto en el regazo. Y Soledad supo sin necesidad de decirlo que la vieja estaba entendiendo exactamente lo que había pasado. Doña Petrona no preguntó por los cuadernos, no los mencionó. No esa vez ni ninguna de las veces que volvió después, porque era de las mujeres que entienden que algunas cosas uno las sabe sin necesidad de hablarlas, y que hablarlas de más es faltarle el respeto a lo que son. Lo que sí dijo antes de levantarse para irse fue que si Soledad quería ella, volvía al día siguiente con más semillas y con el conocimiento que había aprendido de Cornelio sobre el momento exacto para sembrar en ese terreno, y que ella, doña Petrona, había traído niños al mundo durante 40 años en esa región, que si Soledad la necesitaba cuando llegara el momento que le mandara razón. Soledad se quedó sin palabras un momento. Luego dijo que sí quería las semillas, que sí iba a mandar razón. Doña Petrona asintió con la cabeza una sola vez. Tomó el cesto y se fue por la vereda con el mismo paso firme con que había llegado. Los meses que siguieron cambiaron el rancho. Con el conocimiento de los cuadernos de Cornelio y con las manos de Soledad que aprendían despacio pero aprendían bien la huerta, fue tomando forma. Los surcos que Cornelio había trazado 40 años antes volvieron a tener plantas. El maíz criollo brotó con la terquedad verde de lo que estaba esperando que alguien lo sembrara. El frijol empezó a enredarse en las estacas que Soledad clavó siguiendo las instrucciones exactas. La auyama se extendió por el suelo con esa generosidad de las plantas antiguas que no necesitan que nadie las empuje. Soledad trabajaba con la barriga que crecía y que cada semana le cambiaba el centro de gravedad y le exigía ajustar la manera de agacharse y la manera de cargar y la manera de hacer cada cosa. Aprendió a trabajar con el cuerpo que tenía, no contra él, con él. Eso también estaba en los cuadernos de Cornelio, escrito entre las instrucciones de siembra con esa filosofía práctica de los hombres que trabajan solos y aprenden que el cuerpo es la primera herramienta y la más importante. Doña Petrona volvió como había prometido. Volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Empezó a venir cada 3 días. Después, cada 2. Después todos los días menos los domingos. En cada visita traía algo. Semillas de su propio rancho, hierbas para tés que ayudaban con la hinchazón de los pies del embarazo, consejos sobre qué estaba bien en el cultivo y qué necesitaba corrección. Una vez,
trajo una gallina que dijo que ya no le servía para nada, pero que a Soledad le iba a dar huevos hasta que no pudiera más. Soledad aprendió con la velocidad de quien no tiene opción. El problema llegó a los 2 meses de estar en el rancho, con el mismo silencio de los problemas del campo que se anuncian con olores y sonidos antes de mostrarse. Una tarde de miércoles, Soledad estaba en el potrero revisando el maíz que empezaba a subir cuando escuchó el ruido de una moto en la vereda. No era doña Petrona que venía a pie. No era ningún vecino que hubiera avisado. 2 hombres desmontaron frente al portón. El mayor tendría 50 años, gordo, con sombrero nuevo que no era de trabajo sino de presentación. Cargaba una carpeta de plástico bajo el brazo. El menor era más joven, 20 y tantos, con cara de quien está ahí porque le dijeron que viniera y no por convicción propia. El mayor se presentó. Dijo llamarse Misael Ríos, primo del difunto Cornelio. Dijo que había llegado a hacerse cargo de algunos asuntos relacionados con la propiedad que no habían quedado claros con la venta. Soledad sintió el estómago apretarse. Ese tipo de apretón que el cuerpo produce antes de que la cabeza entienda exactamente qué está pasando. Dijo con voz tranquila que la propiedad estaba vendida con escritura en orden. Que si tenía algún asunto legal que lo presentara ante la notaría con los papeles correspondientes. Misael Ríos sonrió. Una sonrisa que pretendía ser amable y que no lo era. Dijo que sí, que la propiedad era de ella, que no ponía eso en duda. Que lo que buscaba era información sobre ciertos bienes muebles que el difunto Cornelio había dejado en la casa y que pertenecían a la familia. Cuadernos, documentos personales, semillas que Cornelio había seleccionado durante años y que tenían valor sentimental para la familia. Valor sentimental. Soledad lo miró durante un momento. Pensó en Cornelio escribiendo 43 años en esos cuadernos. Pensó en las semillas guardadas con brea negra para que la humedad no las dañara. Pensó en la nota que decía que eso tampoco era para el sobrino. Dijo que la casa estaba vacía cuando ella llegó, que no había encontrado cuadernos, ni documentos, ni semillas, que si el difunto había dejado algo de valor en la propiedad, era asunto que debía haber resuelto el sobrino que heredó antes de vender. Lo dijo mirándolo a los ojos sin parpadear. Misael frunció el ceño. La sonrisa se achicó. Dijo que eso era difícil de creer, que Cornelio había sido hombre metódico y que seguramente había dejado materiales de valor en la casa. Ofreció revisar personalmente para constatar. Soledad se plantó en el portón con las manos en la barriga de 8 meses. Le dijo a Misael Ríos que su rancho no lo revisaba nadie sin orden de un juez. Que si creía tener algún derecho sobre bienes de la propiedad que fuera a la notaría del pueblo y que cuando llegara con los papeles correspondientes, ella los atendería como correspondía. Que mientras tanto, ahí no entraba nadie. Lo dijo sin gritar, con la voz firme que había aprendido de doña Remedios para los momentos que exigían que una mujer se parara en lo que era suyo. Misael Ríos abrió la boca para decir algo. Fue entonces cuando doña Petrona apareció por la vereda lateral. Venía con su cesto de palma y su paso firme como todos los días. Cuando vio a los 2 hombres frente al portón y a Soledad parada entre ellos y el rancho, no preguntó qué pasaba. Simplemente caminó hasta pararse al lado de Soledad y se quedó ahí mirando a Misael con esos ojos negros que no necesitaban decir nada para decir todo. Misael miró a las 2 mujeres. Miró al hombre joven que lo acompañaba y que estaba claramente incómodo con todo el asunto. Calculó y guardó la carpeta de plástico bajo el brazo con el gesto de quien está aplazando algo que no está abandonando. Dijo que volvería con los papeles en orden. Doña Petrona esperó a que la moto se perdiera en la vereda. Luego se volvió hacia Soledad. Dijo que Misael Ríos era conocido en 3 municipios por andar buscando herencias que no le tocaban. Que Cornelio lo había mandado a volar más de una vez cuando aparecía a hacerse el pariente, que no tenía ningún derecho legal sobre nada de ese rancho, pero que eso no significaba que no fuera a intentar hacer daño de otra manera. Le dijo a Soledad que guardara bien los cuadernos,
que los escondiera en un lugar distinto del que los había encontrado, que la escritura del rancho la tuviera siempre cerca, y que si Misael volvía con alguien que tuviera aspecto de autoridad que le exigiera ver los papeles antes de dejar pasar a nadie. Soledad guardó esas instrucciones adentro junto con todo lo demás que doña Petrona le iba enseñando. Misael volvió 3 semanas después, solo, sin el joven de la carpeta. Traía en la mano un papel doblado que agitó en el aire cuando vio a Soledad asomada por la ventana de la cocina. Le gritó desde el portón que traía autorización para revisar la propiedad. Soledad salió al corredor. Doña Petrona estaba ahí. Había llegado temprano esa mañana como si supiera que algo iba a pasar. Las 2 mujeres se quedaron paradas en el corredor mirando al hombre del portón sin moverse. Soledad le pidió que mostrara el papel. Misael titubeó. Dijo que se lo mostraba cuando entrara. Soledad dijo que el papel se mostraba antes o no entraba. Misael desdobló el papel. Soledad caminó hasta el portón. Lo tomó. Lo leyó. Era una hoja sin sello de autoridad, sin firma de ningún funcionario, sin fecha oficial. Una hoja que él mismo había escrito declarando que venía a reclamar bienes del difunto Cornelio Ríos. Soledad le devolvió el papel. Le cerró el portón en la cara. Le puso el candado nuevo que doña Petrona había traído la semana anterior, y se fue a la cocina sin voltearse. Misael gritó desde afuera un rato. Luego se fue. Doña Petrona sirvió un tinto y no dijo nada. No volvió. El parto llegó en enero. En la madrugada del 16, con esa puntualidad de las cosas que el cuerpo ya tenía medidas, Soledad mandó razón a doña Petrona con el perro flaco que la vieja tenía y que conocía la vereda de memoria de tanto hacer el recorrido. Doña Petrona llegó en 40 minutos caminando en la oscuridad con un quinqué en la mano y el cesto lleno de trapos limpios. El parto duró 7 horas. 7 horas de oleadas y de respiración y de apretar la mano de doña Petrona y de hablarle al bebé en voz baja. Ya casi, ya casi. Falta poco. Doña Petrona guió todo con la tranquilidad de las 4 décadas de partera que tenía en las manos. A las 9 de la mañana, con el sol de enero entrando por la ventana de la cocina y los pájaros del patio haciendo el escándalo de todas las mañanas, nació Cornelio. 3 kilos 200 gramos. Llorando fuerte con las manitas apretadas como si estuviera reclamando algo desde el primer segundo. Soledad lo recibió con las 2 manos todavía temblando. Lo miró. Cornelio abrió los ojos un momento con esa mirada borrosa de los recién nacidos que todavía no enfocan, pero ya registran. Soledad le habló en voz baja. Le dijo su nombre. Le dijo que estaba en su casa. Le dijo que la casa se había llamado el rancho de Cornelio Ríos antes y que ahora se iba a llamar el rancho de Cornelio Vargas, porque las cosas se llaman como el cariño que las ocupa. Doña Petrona, al lado con los ojos húmedos que ella no dejaba que se notaran mucho, dijo que era niño bonito, que tenía las manos grandes de alguien que va a trabajar bien. Los años pasaron de la manera que pasan cuando la vida se llena de cosas que importan. Cornelio creció en ese rancho con la libertad del campo. Aprendió a caminar entre los surcos, aprendió los nombres de las plantas antes que los números. Aprendió de los cuadernos de Cornelio Ríos con la misma atención que su madre había aprendido, como si fueran cartas de alguien que quería que salieran bien. Soledad trabajó la tierra siguiendo el conocimiento que le habían dejado. Al 3er año vendía excedente en el mercado del pueblo los sábados. Al 5.º año había duplicado el tamaño de la huerta y tenía gallinas y 2 chivas lecheras. Al 7.º año, el rancho producía más que cuando Cornelio Ríos lo había trabajado solo porque ella tenía sus 43 años de experiencia, más lo que ella misma había aprendido. Los vecinos que al principio la miraban con desconfianza, una mujer sola embarazada comprando el rancho que nadie quería, empezaron a venir a preguntarle cómo hacía para que el maíz criollo le rindiera así en ese suelo. Ella les mostraba los cuadernos sin guardarse nada, porque doña Remedios le había enseñado que la mujer que guarda el conocimiento para ella sola se queda sola con su conocimiento. Doña Petrona envejeció despacio como envejecen las mujeres fuertes. Siguió viniendo al rancho,
hasta que las piernas le dijeron que ya no. Entonces fue Soledad la que fue a verla 2 veces por semana, llevando comida y escuchando. Cuando doña Petrona murió, Soledad heredó el cesto de hierbas y el conocimiento de partera que la vieja le había ido enseñando, sin anunciar que se lo enseñaba. Trajo al mundo a 19 niños en los años que siguieron. Una tarde de octubre, muchos años después de aquella primera tarde en que encontró la caja debajo de la tabla suelta, Soledad estaba sentada en el corredor del rancho viendo a Cornelio, que ya tenía 18 años y las manos grandes que doña Petrona había predicho. Trabajar la huerta con el azadón de Cornelio Ríos que todavía servía. Cornelio levantó la vista y la miró desde el potrero, y le hizo una señal con la mano. Soledad reconoció ese gesto. Era el de quien sabe que alguien está mirando y que eso es suficiente. Pensó en Hernán, que se había ido antes del amanecer y cuyo rastro nunca había vuelto a cruzar el suyo. Pensó sin odio, con la ecuanimidad de quien entiende que algunas personas son el instrumento involuntario de un camino que nunca habrían elegido para uno. Pensó en la notaría y en los billetes contados sobre la mesa y en el papel con su nombre en la línea del propietario. Pensó en la tabla suelta, en la caja con los cuadernos, en las semillas guardadas con brea negra para que duraran. Pensó en Cornelio Ríos, que había pasado 43 años aprendiendo esa tierra y que había elegido dejarle ese conocimiento a quien llegara con hambre de usarlo, sin saber a quién, sin condiciones más allá de que cuidara lo que había cuidado él, un hombre que nunca la conoció y que le había dado más de lo que cualquiera que la conocía le había dado. Cornelio terminó la hilera del potrero y caminó hacia el corredor con el azadón al hombro. Se sentó al lado de su madre en la banca de piedra que ella había construido el segundo año con las piedras del arroyo. Olía a tierra trabajada y a tarde que se va, y a ese calor del Casanare que baja de golpe cuando el sol pierde la batalla con los cerros del oriente. Cornelio le preguntó si se iba a quedar mucho tiempo más en el corredor. Soledad le dijo que sí, que tenía tiempo. El muchacho asintió y se quedó sentado al lado suyo mirando hacia la huerta que Cornelio Ríos había sembrado primero y que ella había sembrado después, y que ahora sembraban los dos juntos. Y Soledad pensó que lo que un hombre deja cuando se va de este mundo no son las cosas que acumuló, sino las que sembró para que otro las encontrara a tiempo. Que Cornelio Ríos había sembrado 43 años de conocimiento en esa tierra, y en esos cuadernos y en esas semillas guardadas bajo el piso de la cocina, esperando a quien llegara con la necesidad y la valentía suficientes para usarlos. Y que ella había llegado con las dos cosas sin saber que las tenía. Suscríbete al canal si esta historia te llegó al corazón. Compártela con alguien que necesite recordar esta noche que empezar de cero no es empezar solo. Que a veces lo que uno necesita ya está esperando debajo de la tierra donde uno decide quedarse. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Soledad abrió la caja y encontró los cuadernos? ¿Fue cuando doña Petrona llegó sin que nadie la llamara? ¿Fue cuando Soledad le cerró el portón en la cara a Misael Ríos sin moverse un centímetro? ¿O fue cuando le puso el nombre de Cornelio a su hijo? Quédate con Dios. Y que en tu casa siempre haya una tabla suelta con lo que haga falta para cuando uno más lo necesita.